Buenas tardes, vamos a iniciar hoy otro vídeo de explicación y comentario de este libro que tengo a mis espaldas, Libertad o Tiranía, que como hemos comentado otras veces es una historia pero novelada, y quiero hacerlo hoy de una manera particular, incidiendo en algunos personajes que son realmente ficticios pero que contribuyen a dar fuerza a la acción y sobre todo que me sirven como vehículo para expresar mis sentimientos, mis emociones o mis ideas. Uno de ellos es esa mujer, Ingrid Lager, una alemana casada con un español, viuda porque su marido murió en un accidente de coche, que era miembro del partido de centro, ahora disuelto en Alemania, que había tenido cargos de tipo representativo como agregada cultural en Londres y en Roma, y que ahora, pues, una vez llegado Hitler al poder, estaba fuera de ellos, había dimitido, lógicamente estaba contra Hitler, incluso se había marchado de Alemania. Tenía un hijo y estaba con su hijo en estos momentos en casa de sus suegros, de su suegra, en una villa española, en comillas, una villa donde yo he ambientado parte de las escenas de esta novela, entre otras cosas porque me gusta mucho. Yo veraneo en comillas hace mucho tiempo, me parece un pueblo francamente bonito, desde luego muy distinto ahora a lo que pudo haber sido en el año 34, que es cuando estamos hablando ahora, pero sumamente interesante. Y la he puesto en estos momentos, en el año 34, aburrida, sin sentido su vida, refugiada en casa de su suegra, pasando el verano en comillas y sin un proyecto de vida, sin saber qué hacer con su vida. Bien, pues en esos momentos la planteo que está leyendo en la playa un periódico alemán y se está enterando de las noticias que están pasando en su patria, en Alemania. Resulta que por aquella época murió el presidente Hindenburg, ya muy anciano, con 87 años, y ante esa muerte Hitler hizo lo siguiente: asumió directamente la jefatura del Estado sin más. Y además convocó un plebiscito para que la gente dijera si le parecía bien o le parecía mal. Ese plebiscito tuvo lugar el día 19 o 18 o 19 de agosto y Hitler sacó el 90% de los votos, es decir, se hizo con todo el poder de Alemania. No solamente era ya canciller, sino que al mismo tiempo era presidente de la República y también jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Todo el poder en sus manos y encima avalado por el 90% de la población alemana. Cuando Ingrid leía esto en la playa de comillas, se revolvía en su interior. No podía soportar aquello. Era antihilderiana desde siempre y veía que el país iba abocado a una cosa verdaderamente dramática. Y fue entonces cuando empezó a considerar una propuesta que le había hecho otro de los personajes ficticios de la novela, que es un tal Reginald Barrios, que era un asesor y un ayudante de Churchill, y que le había propuesto que se incorporase al equipo de gente que estaba trabajando por Churchill. Churchill tenía un conjunto de personas que trabajaban por él en el sentido de que le proporcionaban información con la que podía hacer esos discursos tan estupendos que hacía en la Cámara y que sorprendían al gobierno por la cantidad de datos que tenía. Bueno, pues se había por lo visto fallecido uno de los contactos alemanes que tenía y entonces a este personaje, a Reginald, amigo, cada vez más amigo de Ingrid, se le ocurrió la idea de que fuera Ingrid la que le sustituyese y la que fuera el enlace alemán de Churchill con el fin de que tuviera información de primera mano alemana. Bueno, ante esa situación que estaba viendo Ingrid a través de la prensa en esa playa de comillas, empezó a pensar seriamente en dedicarse a ello, pero no va a más en este capítulo, lo dejo ahí y quedaba por lo tanto con esa duda de saber qué hacer con su vida y desde luego hacer algo que fuera a favor de la democracia y en contra de Hitler. Bien, ese es uno de los capítulos que quería comentar. Otro de los capítulos que quería comentar también en el día de hoy es también referido a otra mujer que ya vengo comentando desde tiempo atrás. Esta es histórica, pero como he dicho otras veces, histórica con una vía realmente de novela, que era Diana Mitford. Diana Mitford, lo recuerdo en dos palabras, una joven aristócrata guapa, casada con un multimillonario, que se divorció por amor al líder de los fascistas británicos, a Oswald Mosley. Bien, y que además llevaba una vida ahora de amor con él, pero totalmente separado porque había muerto la mujer de Oswald y quería él tener una época de apartamiento de ella, pues un poco por organizar la vida de sus hijos.
A todo esto, Oswald Mosley, que siempre estaba con varias mujeres a la vez, estaba teniendo un idilio con su cuñada y al mismo tiempo con Diana. Y en esa época de aburrimiento que tenía, Diana decidió irse a pasar unos días a Roma, a casa de unos amigos. Diana tenía siempre amigos de la alta aristocracia que tenían villas magníficas por todas partes y aprovechaba para irse a ellos. Y estuvo una temporada en Roma porque había llegado a un acuerdo con su amante, con Oswald, que el mes de agosto lo dividían en dos partes. En la primera parte del mes estaría con ella y en la segunda con su otro amante, con su cuñada. Bien, pues en la parte en que estaba con su cuñada, ella se fue a Roma, pasó unos días, pero luego se fue con su hermana Unity, la otra hermana pequeña que tenía ella. Eran 5 hermanas, pero las dos que salen en la novela son estas dos. Se fue a Múnich a lo que ya estaba siendo habitual, al día del partido. Unity, su hermana menor, era realmente fascista, admiraba a Hitler y al fascismo. Diana no es que fuera fascista, pero admiraba la vida política de Alemania, porque creía que había dado un vuelco a Alemania. Y desde luego, desde que se había convertido en la amante de Oswald, pues prácticamente era ya fascista, porque Oswald era el líder de los fascistas británicos y ella se había convertido también a la doctrina de Oswald. Pues bien, se marcharon a Alemania a participar, a ver el día del partido, con la circunstancia curiosa, inexplicable, pero curiosa, de que así como el año anterior habían sido tratados con todo tipo de fuerza, este año, por la razón que sea, Haftengel, que fue el que las había invitado al principio, no quiso hacer nada, tenía problemas dentro del partido nazi y no les hizo ningún caso, pero ellas lo pasaron francamente bien y volvieron entusiasmadas. Además de que volvieron, Unity ya estaba instalada en Múnich, estudiando alemán, porque estaba realmente entusiasmada con el régimen de Hitler. Y entonces Diana también decidió estudiar alemán. Estudiar alemán porque estaba convencida de que para su amante, para Oswald Mosley, el líder de los fascistas británicos, sería muy interesante tener relaciones buenas con Mussolini y con Hitler, y que tenía que aproximarse a esos dos países, que además eran los que tenían el régimen similar al que él quería poner para el país británico. Pues bien, en esa situación decidió estudiar alemán. Y también trato en este capítulo una circunstancia muy curiosa. Como digo, Unity, la hermana menor, estaba entusiasmada por Hitler y se había enterado que cuando Hitler estaba en Baviera solía comer siempre con mucha gente o con unos cuantos gente suya en un restaurante muy concreto, que era un restaurante típico de los burgueses, de los pequeños burgueses, de los poetas, que le gustaba mucho a Hitler. Entonces Unity tuvo la costumbre de, siempre que sabía que estaba Churchill por Múnich, y lo sabía por los periódicos o por amigos suyos del partido que se lo decían, iba siempre a comer a ese restaurante con el fin de ponerse cerca de la mesa donde estaba Hitler, con el fin de verle y de estar cerca de él. Y esto lo venía haciendo ya desde hace muchos meses. Y un día en que Hitler llegó un poco más tarde de lo normal, estaba Unity comiendo con una amiga, como hacía siempre, una mesa próxima a la que tenía Hitler reservada. Y para que Hitler se fijase en ella, cuando entraba Hitler dejó caer un libro en el pasillo y se agachó a cogerlo para que Hitler se fijase, y se tuvo que fijar a la fuerza en ella. Entonces, cuando Hitler se sentó a la mesa, a uno de sus ayudantes le preguntó que quién era esa mujer, que se informase de quién era, y se informó totalmente. Hitler siguió hablando y no le dio mayor importancia, pero al final de la comida, cuando ya se levantaba Hitler para marcharse, le preguntó a ese ayudante, al que le había preguntado que se interesase por la mujer, que quién era, y le dijo claramente quién era. Dice, mire, mi Führer, se trata de una aristócrata británica, es sobrina carnal de Winston Churchill, lleva 2 años viniendo aquí al partido, se considera nazi, está perdidamente enamorada de usted, por así decir, y quiere entrar en contacto con usted. Hitler no hizo ningún caso, se levantó, se marchó, pero al pasar cerca de ella le dirigió una mirada y vio que ella tenía los ojos fijos en él, y él se dio cuenta que era realmente bella y se marchó. Y aquí se queda la historia. Pues bien, con esto podemos completar el año 1934, son circunstancias que, aunque no de forma directa, pero sí de forma indirecta, hablan de Churchill y de Hitler, y yo quería comentarlo porque me parece que son cosas interesantes y que le dan a este libro histórico, ese aspecto de novela que me parece importante para poder transmitir lo que quiero transmitir. Hoy lo dejamos aquí, continuaremos el próximo día con el año 1935 y hasta entonces, muchas gracias y buenas tardes.